Aquella noche el cielo lloraba con furia, como si también sintiera el dolor de una mujer que había sido abandonada con un hijo en brazos. Sandra López, una campesina de mirada cansada pero corazón noble, solo quería proteger a su pequeño Emiliano del frío hasta que alguien golpeó su puerta. Era un hombre empapado, herido y sin memoria. No sabía quién era, ni de dónde venía. Ella no lo sabía, pero aquel desconocido traería consigo el cambio que el destino le debía. Esta es una historia de amor emocionante, una historia de superación y perdón, donde la lluvia no destruye, sino que une dos almas que habían olvidado cómo amar. Si esta historia toca tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita. Así podrás seguir descubriendo más historias que sanan, inspiran y emocionan el alma. Porque a veces el destino se disfraza de tormenta para traernos justo a quien estábamos esperando. Dicen que hay lluvias que limpian y otras que solo recuerdan el peso de lo vivido. Aquella noche, sobre el viejo techo de la casa de Sandra López, el sonido de las gotas era como una canción triste que el destino le repetía una y otra vez. Tenía 35 años y un corazón que ya no esperaba milagros. Su única compañía era Emiliano, su pequeño hijo, un pedacito de esperanza que dormía entre mantas viejas. Afuera, la tormenta rugía como si quisiera entrar. Dentro, el silencio la envolvía. En ese instante su mente divagó. Quizás la vida me olvidó, pero el universo no olvida. Solo espera el momento exacto para escribir una nueva historia de amor emocionante, de esas historias románticas con final feliz que comienzan cuando todo parece perdido. Sandra había aprendido a sobrevivir con lo mínimo. Cocinaba con lo que el campo ofrecía y sonreía cuando podía, aunque su sonrisa tuviera grietas invisibles. Recordaba los días en que creía en promesas, en que un te amo parecía eterno. Pero la traición la había hecho desconfiar de todo, incluso del cielo. ¿Por qué a mí?, solía pensar. No sabía que cada lágrima que había derramado se convertiría en semilla de algo mayor. Las lágrimas, cuando caen, riegan el terreno donde el amor verdadero florece después del dolor. Así, sin saberlo, la mujer que abrió su puerta al destino estaba siendo preparada para vivir una historia de superación y perdón, y para demostrar que hasta en los corazones más cansados aún hay espacio para la esperanza. El sonido de la lluvia era su única compañía. Cada trueno la hacía abrazar a Emiliano con más fuerza, como si temiera que el mundo se lo arrebatara. A veces pensaba que la vida era una casa sin techo, siempre filtraba el frío. Sin embargo, dentro de ella existía una voz que se negaba a apagarse. Esa voz le decía que un día llegaría alguien que cambiaría su historia, no con promesas vacías, sino con acciones reales. Así es como el destino y las segundas oportunidades trabajan, silenciosamente, mientras uno se convence de que ya nada puede mejorar. La lluvia golpeaba su ventana, pero lo que realmente estaba llamando era algo mucho más grande, el inicio de una historia que toca el corazón. Había algo poético en aquella tormenta. Cada gota que caía parecía querer borrar el pasado de Sandra. Ella recordaba las palabras del hombre que la había abandonado. No estoy listo para ser padre. Desde entonces había aprendido a ser madre, padre y sostén. Pero también había aprendido algo más, que la soledad enseña lecciones que el amor no se atreve a decir. Esa noche, mientras observaba el fuego apagarse en la chimenea, comprendió que no se trata de cuántas veces la vida te derrumba, sino de cuántas veces decides levantarte con dignidad. Y justo cuando el cansancio se apoderaba de ella, el universo preparaba su giro más inesperado. El magnate que perdió todo estaba a punto de cruzar su camino bajo la lluvia. No hay dolor más profundo que el de sentirse invisible. Sandra se había acostumbrado a caminar por la vida sin esperar gratitud ni consuelo.
Era fuerte, sí, pero su fuerza era silenciosa, como esas raíces que sostienen un árbol sin pedir reconocimiento. Cada noche, cuando miraba el rostro de Emiliano, sentía una mezcla de amor y miedo. Amor, porque él era su razón para seguir. Miedo, porque no sabía cómo protegerlo del mundo. Esa mezcla de emociones la mantenía viva. En el fondo, intuía que su historia aún no estaba terminada, que el destino le debía una explicación. Y el destino, caprichoso como siempre, estaba a punto de tocar su puerta con un amor bajo la lluvia que cambiaría todo. El alma de Sandra estaba cansada, pero no rota. Había aprendido a perdonar sin olvidar, a avanzar sin mirar atrás. Algunas noches, mientras tejía al lado del fuego, se decía: tal vez no nací para los finales felices, pero la vida, con su manera misteriosa de enseñar, le demostraría lo contrario. En la oscuridad, el eco de los truenos se confundía con el eco de su propia respiración. «Aguanta un poco más», se decía. Y así, entre la tormenta y la calma, el universo movía sus piezas para unir dos almas que necesitaban sanarse mutuamente. El magnate y la campesina, dos mundos distintos, estaban por encontrarse para escribir una historia de amor emocionante que desafiaría la lógica. A veces, el destino usa el dolor como brújula. Sandra no lo sabía, pero cada decepción, cada noche sin dormir, la estaban guiando hacia un encuentro que le devolvería la fe en el amor. Porque cuando uno ha llorado demasiado, deja de buscar explicaciones y empieza a entender señales. Esa noche, entre relámpagos y viento, ella sintió algo diferente en el aire. Era como si alguien más estuviera ahí, al otro lado de la oscuridad, avanzando hacia su puerta. Y aunque el miedo le recorría la espalda, también sintió curiosidad, porque incluso el corazón más herido puede escuchar cuando el destino susurra su nombre. El campo entero parecía dormido, pero Sandra no podía conciliar el sueño. Afuera, los árboles se mecían con fuerza y el viento soplaba con un sonido que se confundía con sus pensamientos. Recordó los días felices de su juventud, cuando creía que la vida era simple y que el amor bastaba para todo. ¡Cuánta ingenuidad!, pensó. Sin embargo, no renegaba de su pasado. Entendía que sin dolor no hay transformación. Tal vez, si alguien le hubiese dicho que el amor verdadero llega cuando ya no lo buscas, habría sonreído sin creerlo. Pero estaba a punto de comprobarlo en carne propia. Esa tormenta no traía destrucción, traía destino. En cada rincón del corazón de Sandra había una historia que aún dolía, pero también había un deseo escondido de volver a confiar. El problema es que cuando alguien ha sido traicionado, incluso el cariño asusta. «Ya no quiero sentir», se decía, sin saber que sentir era justo lo que la vida quería enseñarle otra vez. El destino tiene esa extraña costumbre de repetir las lecciones hasta que aprendemos. Y esa noche, con el corazón entumecido por el frío y el alma encendida por la esperanza, Sandra estaba por abrir la puerta a su nueva vida. Afuera, la tormenta rugía, y con ella, el llamado del cambio. La noche parecía interminable, pero, como toda oscuridad, escondía un amanecer. Sandra no podía imaginar que detrás del ruido de la lluvia venía la respuesta a todas sus oraciones silenciosas. A veces, la vida no grita, toca suavemente la puerta, esperando que la fe la deje entrar, y cuando lo hace, cambia todo. Así empezó esta historia de superación y perdón, esta historia de amor emocionante entre el magnate que perdió todo y la mujer que abrió su puerta al destino. Aún no lo sabía, pero la lluvia que caía sobre su techo no era un castigo, era una promesa disfrazada de tormenta. Esa noche, cuando el trueno partió el cielo, un sonido diferente se mezcló con la tormenta. Golpes suaves pero insistentes en la puerta. Sandra se levantó con el corazón acelerado, apretando a Emiliano contra el pecho. Afuera, la lluvia seguía cayendo como si el mundo se estuviera lavando de sus pecados. Pensó que tal vez era el viento.
hasta que escuchó una voz débil pidiendo ayuda. «Por favor», dijo un hombre entre la lluvia. Y entonces, en ese instante suspendido entre el miedo y la compasión, la mujer que abrió su puerta al destino hizo lo que pocos hacen: confiar. Cuando abrió la puerta, lo vio. Era un hombre empapado, cubierto de barro, con la mirada perdida y los labios morados por el frío. Parecía un vagabundo, un alma que el mundo había olvidado. Sandra dudó unos segundos. Su instinto le gritaba que no debía dejarlo entrar, pero algo dentro de ella, quizás el eco de su propio dolor, le recordó que todos merecen una segunda oportunidad. Y así, sin saberlo, comenzó una historia de amor emocionante, la del magnate que perdió todo y la mujer que aún creía en la bondad, incluso cuando la vida no había sido buena con ella. El hombre tambaleó al cruzar el umbral y cayó de rodillas. Sandra corrió a ayudarlo. «Tranquilo, estás a salvo», le dijo, aunque ella misma no sabía si lo estaba. Lo acostó junto al fuego y lo cubrió con una manta vieja. Le ofreció un poco de pan duro y agua tibia. Él comió despacio, agradecido, sin levantar mucho la vista. «No recuerdo quién soy», murmuró con voz débil. Aquella frase la estremeció. En su mirada no había soberbia, solo un vacío profundo, como si su memoria se hubiese quedado atrapada en la tormenta. Sandra observó el rostro del desconocido. Tenía rasgos finos, manos que no parecían de campesino y una tristeza extraña en los ojos. Se preguntó qué historia se escondía detrás de esa piel sucia y de esas heridas. Pero no preguntó. Aprendió hace tiempo que las personas rotas no necesitan interrogatorios, sino silencio y un poco de abrigo. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza. Dentro, el fuego comenzaba a secar la ropa del hombre y también, sin que nadie lo notara, a derretir el hielo que cubría el corazón de ella. Pasaron minutos eternos. El bebé lloró, rompiendo el silencio, y Sandra lo tomó en brazos. El hombre los miró con ternura, como si aquella imagen despertara algo dormido dentro de él. No sabía por qué, pero sentía que conocía ese calor, esa sensación de hogar. Era un reflejo vago de lo que alguna vez tuvo, cuando todavía no era el magnate que perdió todo. Sin embargo, en ese momento no había títulos ni recuerdos, solo dos almas necesitadas de calma compartiendo el mismo techo, mientras afuera el mundo seguía mojándose de tristeza. Sandra respiró hondo y recordó algo que siempre había creído. La vida nos pone frente a lo que debemos sanar, aunque venga disfrazado de extraño. Ella también se sintió salvada, porque en el fondo, cuando das abrigo, no solo proteges al otro del frío, también te rescatas un poco a ti mismo del invierno del alma. Ese pensamiento la hizo sonreír y por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. El destino tiene esa ironía hermosa, te trae lo que necesitas justo cuando ya no lo esperas. Mientras el hombre dormía, con la cabeza apoyada en una almohada improvisada, Sandra lo observaba en silencio. Había algo en él que no podía explicar. No sabía su nombre, pero algo en su forma de respirar, en la forma en que se relajaba al calor del fuego, la hacía sentir paz. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la casa reinaba una calma nueva, una sensación de propósito. Era como si el universo les hubiese cerrado todas las salidas para obligarlos a encontrarse. Y así empezaba, sin que nadie lo supiera. Una de esas historias que tocan el corazón que solo la vida real puede escribir. Durante horas, el fuego se mantuvo encendido y la lluvia siguió cayendo. Sandra lo cubría cada tanto, asegurándose de que su fiebre no subiera. En sus pensamientos recordaba las veces en que pidió ayuda y nadie vino. Ahora era su turno de ser ese alguien, y aunque no tenía casi nada, compartía lo poco que le quedaba. Esa es la esencia de una historia de superación y perdón. Dar sin esperar, amar sin garantías, confiar sin certezas. Lo que Sandra no sabía era que esa simple acción estaba tejiendo su propio milagro. En la madrugada, el hombre despertó sobresaltado, confundido.
Miró a su alrededor y sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Dónde estoy?, preguntó. Sandra sonrió con suavidad. En casa, respondió, sin pensar demasiado. Aquella palabra, casa, hizo eco en su mente, como si fuera la primera vez que la escuchaba con sentido. En ese instante comprendió que no había llegado a un lugar, sino a una persona, porque el hogar no siempre tiene paredes. A veces tiene nombre y se llama la mujer que abrió su puerta al destino. Y así, entre el crepitar del fuego y la melodía constante de la lluvia, nació algo invisible pero poderoso, la semilla de un amor inesperado. No fue pasión ni impulso, fue algo más profundo, una conexión que se siente antes de entenderse. Dos almas heridas que se reconocieron sin palabras, dos destinos que el universo decidió cruzar bajo una tormenta. La historia apenas comenzaba, y aunque ninguno de los dos lo sabía, aquella noche sería recordada como el primer capítulo de una historia de amor emocionante, un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La lluvia seguía cayendo con la misma fuerza, como si el cielo se resistiera a descansar. Dentro de la pequeña casa de campo, el silencio solo era roto por el crepitar del fuego y el suave respirar del hombre dormido. Sandra lo miraba desde una silla vieja, con Emiliano en brazos. Había algo extraño en esa escena. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sentía propósito. Tal vez porque cuando uno ayuda a otro ser humano sin darse cuenta, empieza a remendar las grietas de su propio corazón. En ese gesto sencillo, comenzó sin saberlo una historia de amor emocionante, una de esas historias que tocan el corazón, donde la cura llega disfrazada de cuidado. Sandra no tenía mucho, pero lo poco que tenía lo compartía sin dudar. Amasó pan con las manos frías y preparó un caldo con los restos del día anterior. Cada cucharada que le ofrecía al desconocido era una declaración silenciosa de fe. Si no puedo cambiar mi suerte, al menos puedo aliviar la de otro, pensaba, porque así son las almas nobles. Entienden que dar no empobrece, sana, y mientras lo alimentaba, algo dentro de ella despertaba. La compasión, ese amor que no busca recompensa, la envolvía. Sin notarlo, se estaba convirtiendo en la mujer que abrió su puerta al destino, aquella que el universo había elegido para escribir una historia de superación y perdón. El hombre respiraba con dificultad, tenía fiebre y la herida en su cabeza comenzaba a inflamarse. Sandra improvisó una venda con una tela vieja y un poco de alcohol que guardaba por si acaso. No era enfermera, pero el instinto de madre la guiaba. Cada vez que lo limpiaba, él murmuraba algo incomprensible, nombres quizás, recuerdos rotos. Ella lo observaba con ternura, imaginando cuántas batallas habrían quedado grabadas en esa mente vacía. Sin saberlo, estaba cuidando al mismo magnate que perdió todo, al hombre que alguna vez creyó tener el mundo a sus pies y ahora dormía bajo el techo humilde de quien no tenía nada más que amor para ofrecer. Durante 3 días, la tormenta no dio tregua. El agua caía sin descanso, aislándolos del mundo. En ese tiempo, la casa se volvió un refugio y la rutina un acto de fe. Sandra cocinaba, lavaba, alimentaba a Emiliano y velaba el sueño del desconocido. No tenía televisión, ni radio, ni distracciones, solo el sonido del fuego y de la lluvia. Y en ese silencio, descubrió algo que había olvidado. La paz que viene cuando uno actúa con amor, sin pedir nada a cambio. Esa era la esencia de toda historia de amor emocionante. La entrega silenciosa que transforma tanto al que da como al que recibe. A veces, cuando el cansancio la vencía, cerraba los ojos y se permitía imaginar cómo habría sido su vida si alguien la hubiera cuidado así. Recordaba su embarazo, los días sola, los miedos, las lágrimas. Nadie me sostuvo, pensaba. Y ahora, sin querer, ella era ese sostén para alguien más. Es curioso cómo el destino enseña a través del espejo. Cuando curamos al otro, también estamos curando lo que fuimos.
Y aunque no lo sabía, esa conexión era el inicio de algo más grande, un lazo invisible entre dos almas rotas que el tiempo se encargaba de unir bajo un mismo propósito. El bebé, ajeno a todo, reía cada vez que se acercaba a la cama. El hombre, medio consciente, intentaba devolverle la sonrisa. Sandra los miraba a ambos y sintió algo que no podía explicar: ternura, gratitud, quizás esperanza. Era como si el universo le estuviera mostrando una escena de la vida que nunca tuvo, pero que aún podía construir. En ese instante, entendió que el amor no siempre llega con palabras. A veces llega en forma de compañía silenciosa, de una presencia que calma sin prometer, y esa calma fue el primer signo de que su vida empezaba a cambiar. En las noches más intensas, cuando la lluvia amenazaba con derrumbar el techo, Sandra se sentaba junto al fuego con el bebé dormido en brazos y el hombre respirando débilmente a su lado. Miraba las llamas y pensaba: quizás este hombre haya sido alguien importante, quizás no, pero ahora es alguien que me necesita. Y ese pensamiento bastaba, porque cuando el corazón decide ayudar, no pregunta currículum ni pasado, solo actúa. Esa pureza de intención es lo que hace que el amor verdadero después del dolor exista, lo que convierte las tragedias en historias románticas con final feliz. En algún momento de la tercera noche, él despertó sobresaltado. Intentó incorporarse, pero Sandra lo detuvo con suavidad. «Tranquilo, estás a salvo», le susurró. El hombre la miró confundido y por un segundo la tensión en su rostro se deshizo. Había algo familiar en ese tono, una sensación de hogar que no recordaba haber sentido antes. Tal vez porque el amor, incluso cuando llega disfrazado de compasión, se reconoce sin necesidad de explicaciones. En ese instante, algo dentro de él comenzó a cambiar, como una chispa encendida en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, el sol intentó asomar entre las nubes, pero la lluvia seguía persistente. Sandra salió unos minutos a recoger agua y al volver lo encontró despierto, observando a Emiliano dormir. Su mirada era distinta, más suave. «Es hermoso», dijo en voz baja. Sandra asintió. «Sí, y fuerte. Nació en medio de la tormenta». Él sonrió, y en esa sonrisa había algo que ninguno de los dos entendió del todo. Era el inicio de un vínculo invisible, de esos que nacen cuando el alma reconoce que ha encontrado un lugar seguro donde descansar. Mientras el día avanzaba, la lluvia comenzó a perder fuerza, pero dentro de la casa, algo más seguía creciendo: la confianza. Dos desconocidos que habían perdido tanto empezaban, sin saberlo, a recuperar lo esencial. El fuego del hogar, la risa de un niño, la ternura compartida, eran las piezas con las que el destino empezaba a reconstruir sus corazones. Y aunque aún no lo sabían, esa convivencia era el preludio de algo más grande, de una unión que haría posible una historia de amor emocionante, donde cuidar sería el verbo más poderoso del amor. Y así, mientras la tormenta se alejaba poco a poco, la casa quedaba envuelta en un silencio distinto. No era el silencio de la soledad, sino el de la paz. Sandra miró al hombre dormido y pensó que tal vez el destino no llega con respuestas, sino con personas que nos obligan a volver a creer. El fuego seguía encendido, el aire olía a tierra mojada, y por primera vez en años, Sandra sintió que estaba exactamente donde debía estar. Aún no lo sabía, pero cuidar de él sería la llave que abriría su propia sanación y el comienzo de algo que cambiaría para siempre su forma de amar. Cuando el sol tímido intentó atravesar las nubes, una calma extraña cubrió el campo. La lluvia había cesado, pero el aire seguía oliendo a tierra mojada y renacimiento. Dentro de la casa, el hombre despertó. Se llamaba Ariel Meneses, aunque todavía no lo recordaba. Abrió los ojos confundido, sin saber quién era ni dónde estaba. Miró a su alrededor y vio a la mujer que abrió su puerta al destino, meciendo a un bebé entre sus brazos. Aquella imagen le produjo una paz que no entendía.
Era como si su mente hubiese olvidado, pero su alma reconociera. A veces el olvido no es castigo, es protección. Sandra lo miró con cautela, pero sin miedo. «Descansa», le dijo con voz suave. Él quiso hablar, pero las palabras se enredaron en la garganta. Había algo familiar en su tono, como si la conociera de antes, de algún sueño, de otra vida. No recordaba su nombre, ni su pasado, ni el accidente que lo había llevado allí, pero algo dentro de él sentía que esa casa era su refugio. Así, sin memoria, sin pasado, empezó una historia de amor emocionante, la más pura de todas, porque nació del presente, de lo simple, de lo humano. Durante los días siguientes, Ariel intentó ayudar, aunque sus fuerzas eran pocas. Cortaba leña, arreglaba las goteras y cada tanto miraba a Emiliano con una ternura que sorprendía incluso a Sandra. A veces se quedaba en silencio, mirando las manos, intentando recordar quién había sido. Pero no lo sabía, y quizás era mejor así. Porque el olvido, cuando llega después del orgullo, se vuelve un regalo. Te devuelve la oportunidad de empezar limpio, sin títulos, sin poder, sin culpa. En su caso, el magnate que perdió todo había perdido incluso la memoria, pero había ganado algo más valioso, la oportunidad de sentir de nuevo. A veces, Sandra lo observaba sin decir palabra. Había algo en él que la conmovía profundamente. No era su aspecto ni su voz, sino su fragilidad, la vulnerabilidad de un hombre que ya no tenía escudos. Y ella entendió algo importante. Cuando la vida te deja sin nada, también te deja libre para ser real. En ese intercambio silencioso, los dos comenzaron a curarse. Ella de la desconfianza, él del ego. Así funcionan las historias de superación y perdón. Dos heridas que se encuentran y deciden dejar de sangrar juntas. El campo parecía acompañar su recuperación. Los días eran más claros, el viento más suave y hasta las flores volvían a abrirse. Sandra le contaba pequeñas cosas, cómo cultivaba la tierra, cómo había aprendido a sobrevivir con poco, cómo cada mañana agradecía seguir viva. Ariel la escuchaba fascinado. Sentía que cada palabra suya era un refugio. Le gustaba oír su risa, una risa que sonaba como una promesa. No sabía que estaba frente a la mujer que abrió su puerta al destino, la que transformaría su caída en redención, porque incluso en la pérdida más grande, el amor encuentra forma de florecer. A veces, cuando la tarde caía, Ariel se quedaba mirando el horizonte. Veía el sol desaparecer tras las colinas y pensaba que quizás el cielo tenía razón. Para ver la luz, primero hay que perderse en la oscuridad. No conocía su pasado, pero sentía que no había sido un hombre bueno. Algo en su pecho lo atormentaba, como una culpa dormida. Y sin embargo, cada gesto de Sandra era una caricia al alma. Ella no pedía explicaciones, solo ofrecía presencia. Y en ese silencio compartido, él descubrió algo que jamás había experimentado antes: el amor sin condiciones. Una tarde, mientras la lluvia volvía a caer débilmente, Ariel se acercó a la ventana. «Es curioso», dijo. «Siento que esta lluvia no duele». Sandra sonrió. «Porque ya no estás solo». Y esas palabras tan simples rompieron algo dentro de él. Lloró por primera vez en años. Lloró sin saber por qué, pero lloró con alivio. Y Sandra, sin decir nada, lo abrazó. Así comenzó a despertar el amor, ese tipo de amor que nace cuando una lágrima encuentra un hombro que no la juzga. Era el inicio de una historia de amor emocionante, de esas que el tiempo no borra, porque nacen del alma. Esa noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros cansados, Ariel le confesó que tenía sueños extraños. En ellos veía autos, luces, fiestas y una vida que no le pertenecía. Sandra lo escuchó con atención. «Quizás tu pasado quiera contarte algo, pero aún no es momento», le dijo. Y tenía razón, porque hay recuerdos que el alma solo entrega cuando estás listo para sanarlos. El olvido no era enemigo, era su escudo. El destino
Paciente, esperaba la hora exacta en que la verdad y el amor podrían encontrarse sin miedo. Cada día, la casa se llenaba más de vida. Emiliano empezó a dar sus primeros pasos torpes y Ariel lo seguía riendo. Sandra los miraba y sentía una paz que no recordaba desde hacía años. A veces pensaba, ¿y si este hombre fue enviado solo para enseñarme a volver a confiar? En el fondo, sabía que el amor estaba despertando, lento pero profundo. Era un amor bajo la lluvia, un amor que crece cuando todo parece estéril, un amor que cura lo que la memoria no alcanza. Pero los recuerdos, como las olas, siempre vuelven. Y aunque el olvido lo había protegido hasta ahora, el destino se acercaba con la verdad en los bolsillos. Ariel empezaría pronto a recordar, y con sus recuerdos volvería también la culpa, la vergüenza y el miedo de perder aquello que recién había encontrado. Porque cuando el corazón empieza a sanar, la vida pone a prueba esa curación. La calma antes de la tormenta había terminado, y el próximo amanecer traería respuestas que nadie estaba preparado para escuchar. La mañana amaneció distinta. El cielo no tenía el color de los días anteriores. Algo en el aire se sentía más denso, más real. Ariel despertó con la respiración agitada, cubierto de sudor. Había tenido un sueño que no parecía sueño. En él veía luces, autos negros, trajes caros y un accidente. El sonido del metal retorciéndose aún retumbaba en su mente. Se llevó la mano a la cabeza y una punzada lo obligó a cerrar los ojos. Entonces lo recordó. Su nombre completo, su empresa, su vida anterior, el magnate que perdió todo acababa de despertar dentro del hombre sencillo que había aprendido a amar en el campo. Se levantó lentamente y miró a su alrededor. La casa humilde, el olor a pan recién hecho, la risa de Emiliano. Todo le resultaba tan real que dolía pensar que pronto podría desaparecer. Por primera vez, Ariel no se sintió poderoso al recordar quién era. Se sintió avergonzado. Recordó los días de soberbia, los negocios turbios, los lujos sin alma. Recordó cómo el dinero lo había vuelto ciego ante lo que realmente importaba. La memoria volvió con fuerza, pero no trajo alivio, trajo culpa. Y esa culpa pesaba más que cualquier fortuna perdida. Sandra, al verlo inquieto, se acercó. ¿Estás bien?, preguntó con ternura. Ariel asintió, pero su mirada lo traicionó. Había una tormenta dentro de él, una más feroz que la que los había unido. No sabía cómo decirle la verdad, cómo explicarle que aquel hombre al que ella había curado no era un campesino, sino alguien que vivió entre la arrogancia y la distancia. Cómo contarle que él no era quien ella creía, sino quien había sido destruido por su propio ego. A veces, el amor verdadero después del dolor no se pone a prueba con mentiras, sino con verdades que duelen más que cualquier herida física. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Ariel se sentó frente a la ventana. La lluvia volvió a caer, como si el cielo repitiera la escena de su llegada, pero con un propósito distinto. Miró sus manos y vio en ellas el contraste entre dos vidas. La del hombre que tuvo todo y la del que, al perderlo, aprendió lo que es realmente vivir. Pensó en huir, en desaparecer para no romper el mundo que Sandra había construido. Pero el amor, cuando es real, no huye, enfrenta. Y él entendía que por primera vez debía enfrentar no al mundo, sino a sí mismo. El recuerdo del accidente regresó con claridad. Había discutido con un socio, manejado con rabia, ignorado la tormenta. Una vaca cruzó el camino y todo se volvió oscuridad. Cuando despertó entre el barro, su mente decidió protegerlo borrando el pasado. Pero el alma no olvida lo que debe sanar. El olvido le dio una pausa. Ahora la vida le pedía rendición. Recordó la mirada de Sandra aquella noche en que lo encontró. No había juicio, solo compasión. Tal vez, pensó, esa mirada era el perdón que el universo le debía desde hacía tiempo. Durante el desayuno intentó disimular. Sandra hablaba del clima, del huerto, de Emiliano.
Y él asentía sin oír. Sentía una culpa que le quemaba el pecho. Ella cree que soy un hombre bueno, pensaba. Si supiera lo que fui. El problema de los secretos es que crecen en silencio hasta que la verdad se abre paso como un relámpago. Y aunque Ariel no lo sabía, cada silencio suyo era una grieta en el puente que los unía. A veces, el amor necesita pasar por la verdad para transformarse en algo más fuerte que la idealización. Esa tarde salió al campo y miró el horizonte. La tierra estaba húmeda, el viento olía a vida nueva. ¿Por qué me trajiste aquí?, le preguntó al cielo, como si alguien lo escuchara. Y en su interior escuchó una voz, no suya, que decía: «Para que aprendas a amar lo que no puedes comprar». Esa frase se le clavó en el alma. Era como si el destino, en su infinita ironía, le hubiera quitado todo lo material solo para devolverle lo esencial. Ahora entendía. Había llegado a esa casa no para ser salvado del frío, sino de sí mismo. Cuando volvió, encontró a Sandra cantando una melodía suave mientras lavaba ropa. Emiliano jugaba con un pedazo de madera, riendo sin motivo. Aquella escena lo quebró. En su vida anterior jamás había sentido algo tan simple y tan perfecto. Se acercó despacio y dijo: «Sandra, tengo algo que contarte». Ella lo miró, sin dejar de sonreír. «No hace falta que digas nada ahora», respondió con calma. Esa respuesta, tan desarmante, lo hizo llorar. Era como si ella supiera, sin saber, como si su alma ya lo hubiese perdonado antes de escuchar la confesión. Esa noche, Ariel no pudo dormir. La culpa lo mantenía despierto, girando entre los recuerdos y el miedo. Pero algo dentro de él también empezaba a iluminarse: la conciencia. Había entendido que no hay caída sin propósito, ni pérdida sin lección. A veces, para sanar, uno debe enfrentar su sombra y mirarla sin huir. Recordó la voz de Sandra. La lluvia no siempre destruye, a veces limpia. Y comprendió que su tormenta personal había llegado para purificarlo, no para castigarlo. El amanecer trajo una claridad nueva. Ariel sabía que debía contar la verdad, aunque le costara el único refugio que tenía. Decidió hacerlo no por remordimiento, sino por amor. Porque cuando el amor es sincero, no se construye sobre el engaño, sino sobre la transparencia. Afuera, el cielo amaneció despejado, pero dentro de él aún llovía. Se acercó a la puerta donde todo había empezado y la miró en silencio. A veces, los lugares guardan memorias. En esa puerta había encontrado abrigo y ahora debía encontrar perdón. Con el corazón temblando, se preparó para hablar. Lo que diría cambiaría su historia, pero también la de ella. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. El aire olía a leña y pan recién hecho, pero en el corazón de Ariel ardía una tormenta distinta, la de la verdad que no puede seguir escondida. Caminó despacio hasta donde estaba la mujer que abrió su puerta al destino, con las manos temblorosas y los ojos nublados por la culpa. «Sandra», dijo con voz rota, «necesito contarte quién soy realmente». Ella levantó la mirada, tranquila, sin sobresaltos, como quien ya intuye lo que está a punto de escuchar. Afuera, la lluvia comenzaba otra vez, como si el cielo quisiera ser testigo del acto más valiente que puede hacer un ser humano: desnudar su pasado ante el amor. Ariel habló durante largos minutos, le contó sobre su vida anterior, los autos lujosos, las fiestas vacías, los tratos sucios, el accidente que lo dejó sin memoria. Cada palabra era una herida abierta. «Yo no era un buen hombre», confesó. «Tenía todo y lo perdí por creerme invencible». Cuando terminó, el silencio llenó la casa. Sandra no lloró ni gritó. Solo lo miró con una mezcla de compasión y ternura. Era como si su corazón, más sabio que su mente, ya hubiera perdonado antes de entender. Así son las historias de superación y perdón. No se escriben con orgullo, sino con humildad. Por fin Sandra habló. «Ariel», dijo suavemente, «yo también he cometido errores. También he sido herida y también he juzgado sin saber». Se acercó y puso su mano sobre la suya.
Tú perdiste tu fortuna. Yo perdí la fe en las personas. Pero ahora los dos hemos encontrado algo que vale más que todo eso. Y entonces, sin que hicieran falta más palabras, la comprensión los envolvió. El perdón no necesita discursos. Se siente, se respira, se entrega. En ese instante, el magnate que perdió todo comprendió que había encontrado lo único que el dinero jamás pudo comprar: la redención a través del amor. Durante el resto del día, el ambiente se llenó de una quietud diferente. No era la calma de lo cotidiano, sino la paz que llega después de la tormenta. Sandra preparó la comida y Ariel, por primera vez, comió sin el peso del pasado. Miró a Emiliano y sonrió. Ahora entiendo, pensó, que el verdadero éxito no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar. Cada gesto, cada mirada, se volvió una oración silenciosa de gratitud. Esa casa humilde se había convertido en un templo donde dos almas cansadas aprendían a sanar juntas. Esa noche, mientras el fuego iluminaba la habitación, Ariel tomó la palabra. «No sé si merezco quedarme aquí», dijo. Sandra lo miró con calma. «No se trata de merecer», respondió. «Se trata de elegir, y yo elijo no guardar rencor». Aquella frase le atravesó el alma. Había pasado la vida buscando poder, respeto, admiración, pero jamás había conocido algo tan poderoso como el perdón. Era como si el universo le dijera: «Aquí termina tu caída y comienza tu ascenso». Esa era la verdadera esencia de una historia de amor emocionante, cuando el amor no exige, solo comprende. Los días siguientes fueron distintos. Ariel ya no se escondía detrás de silencios. Trabajaba con Sandra en el campo, ayudaba a cuidar a Emiliano, reía sin miedo. No hablaban mucho de su pasado, porque ambos entendían que mirar atrás solo tenía sentido si era para agradecer. En cada pequeño gesto, lavar la ropa, preparar el pan, cuidar las plantas, había una promesa implícita: no volveré a ser el mismo. Esa es la magia del perdón. No borra lo vivido, pero te enseña a vivir mejor. El amor verdadero después del dolor no olvida, transforma. A veces, el destino prueba la sinceridad de lo aprendido. Una tarde, mientras caminaban hacia el pueblo, Ariel vio un cartel con su rostro en un periódico viejo: «Empresario desaparecido, fortuna en disputa». Se detuvo en seco. Sandra lo observó, esperando su reacción. Él respiró profundo y dijo: «Ese hombre ya no existe». Ella sonrió y siguieron caminando bajo el sol. Esa escena, simple y luminosa, resumía todo. Cuando el alma se libera de la culpa, incluso la verdad deja de doler. Era el cierre de un ciclo y el inicio de una vida más liviana. Por las noches, Ariel solía sentarse frente al fuego y mirar a Emiliano dormir. Pensaba en cuántas veces había pasado frente al amor sin reconocerlo, ocupado en su ambición. Ahora lo entendía. A veces, perderlo todo es la única forma de ver lo esencial. Tal vez tuve que olvidarlo todo para recordar quién era de verdad, pensó. Y esa reflexión, tan simple y tan profunda, fue la raíz de su renacimiento. La vida le había quitado el título de magnate, pero le había devuelto la oportunidad de ser un hombre. Sandra, por su parte, comenzó a cambiar también. En sus ojos ya no había tristeza, sino gratitud. Descubrió que perdonar no era un acto de debilidad, sino de poder. Porque quien perdona se libera, y quien se libera ama mejor. Ahora caminaba erguida, con el alma ligera. Sabía que su historia no sería perfecta, pero sería suya, escrita con verdad. Y esa verdad era más valiosa que cualquier cuento de hadas. La mujer que abrió su puerta al destino había abierto también la puerta de su corazón. Afuera, la lluvia volvió a caer, pero ya no como antes. No era tormenta, era melodía. Cada gota parecía decir: «Has aprendido». En ese sonido, los dos entendieron que no había errores, solo caminos. Que el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de reconocer en otro tu misma imperfección. Y mientras el fuego seguía brillando, el destino, satisfecho, comenzaba a escribir el siguiente capítulo.
uno donde el amor no era refugio del dolor, sino la base de un nuevo comienzo. El amor, cuando es verdadero, no llega para llenar vacíos, sino para enseñar a caminar desde ellos. Después de la confesión, los días de Sandra y Ariel se volvieron distintos. Ya no había silencios pesados ni culpas que mordían el alma. Había trabajo, risas y una rutina sencilla que los mantenía cerca. En el campo, entre el olor a tierra húmeda y pan caliente, florecía un nuevo tipo de amor, sin prisas, sin pretensiones, con raíces profundas. Era una historia de amor emocionante, pero sobre todo era una historia de superación y perdón, tejida con los hilos invisibles del respeto y la ternura. Ariel, el hombre que una vez creyó que su valor se medía en cifras, ahora encontraba riqueza en cosas simples. Cada vez que tomaba a Emiliano en brazos, sentía que estaba reparando una deuda con la vida. Sandra lo observaba y pensaba que tal vez así debía sentirse la paz. No esa paz lejana de los templos o los libros, sino la que se cocina a fuego lento en los días compartidos. El magnate que perdió todo había encontrado algo más valioso, un propósito. Porque cuando la vida te despoja de lo superficial, te regala lo esencial. El trabajo en el campo se convirtió en su escuela. Ariel aprendió a sembrar, a cortar leña, a cuidar los animales. Se equivocaba, se ensuciaba, pero no se rendía. Cada tarea era una lección de humildad. A veces decía entre risas, antes mandaba a cientos de hombres, ahora un burro no me obedece. Sandra se reía con él. Esos momentos ligeros hacían que las heridas del pasado sanaran sin que nadie se diera cuenta. Así es el amor verdadero después del dolor. No necesita declaraciones grandiosas, solo gestos pequeños que reconstruyen lo que el ego destruyó. Las tardes eran su momento favorito. Después del trabajo, se sentaban bajo un árbol a ver cómo Emiliano jugaba con el barro. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados. Ariel solía decir, nunca creí que la felicidad tuviera este color. Sandra sonreía. Para ella, esa era la mayor recompensa, ver que la vida puede transformar incluso a quien parecía perdido. En esos silencios compartidos, sin promesas ni condiciones, los dos entendieron que no estaban escapando del pasado, sino construyendo un futuro distinto. A veces, Ariel pensaba en su antigua vida y se sorprendía de lo poco que la extrañaba. Los lujos, los viajes, los aplausos, todo le parecía ajeno. Era un ruido bonito pero vacío, reflexionaba. Ahora, cada amanecer junto a Sandra y Emiliano era un recordatorio de que el amor no es un refugio, sino un nuevo punto de partida. El verdadero poder no está en tenerlo todo, sino en saber empezar de nuevo sin miedo. Esa lección, dura pero necesaria, era el cimiento de su historia que toca el corazón. Sandra, por su parte, redescubrió la alegría de confiar. Durante años había cerrado su corazón, convencida de que amar era sinónimo de perder. Pero Ariel la hizo ver que el amor no es debilidad, sino fuerza, que cuidar no es someterse, sino compartir, que el destino a veces no castiga, prepara. Y ella entendió que su papel en esta historia de amor emocionante no era ser la salvadora, sino la compañera. Ya no era la mujer que esperaba ser rescatada, era la mujer que caminaba al lado de quien también había aprendido a caer. Con el tiempo, el pueblo empezó a hablar de ellos. Algunos los miraban con ternura, otros con curiosidad. Mira, ahí va el hombre que se perdió en la tormenta y encontró el amor, decían. Pero ni Sandra ni Ariel daban importancia a los rumores. Sabían que solo ellos entendían la profundidad de su encuentro. Lo que los demás veían como casualidad, ellos sabían que era destino. Porque el destino y las segundas oportunidades siempre se disfrazan de coincidencias para probar si estás listo para recibirlas. En una de esas tardes serenas, Ariel tomó la mano de Sandra y dijo, «Nunca imaginé que perderlo todo sería mi mejor suerte».
Ella respondió con una sonrisa que lo desarmó. A veces, lo que la vida te quita es justo lo que te estorba para ser feliz. Esa frase quedó grabada en su mente como un mantra. Desde ese día, cada decisión que tomaba tenía un propósito nuevo: cuidar, agradecer, permanecer. La riqueza de antes no se comparaba con la abundancia que ahora sentía cada vez que la veía sonreír. Emiliano crecía rodeado de amor. Ariel lo trataba como a su propio hijo y él lo llamaba papá sin dudar. Esa palabra, tan simple, tenía el poder de sanar todos los vacíos. Para Sandra, escucharla era confirmar que la vida, aunque tarda, cumple sus promesas. No hay mayor milagro que ver cómo lo que un día fue dolor se convierte en hogar. Así es el amor bajo la lluvia. Primero moja, luego limpia y al final florece. Y mientras el tiempo pasaba, algo más profundo comenzaba a germinar entre ellos. Ariel sabía que no podía quedarse solo en palabras. Necesitaba dar un paso más, sellar con un acto tangible la promesa que ambos sentían en el alma. La lluvia volvería pronto, como siempre lo hace en las buenas historias, y con ella llegaría el momento de hacer algo que cambiara sus vidas para siempre. Porque cuando el amor se convierte en un nuevo comienzo, el destino siempre encuentra la forma de celebrarlo bajo el mismo cielo que los unió. El cielo se nubló de nuevo, pero esta vez la lluvia no traía miedo. Las nubes parecían anunciar algo distinto, como si el universo recordara que, para cerrar un ciclo, primero hay que volver al punto donde todo comenzó. Sandra estaba recogiendo leña cuando Ariel se acercó, con el rostro sereno y los ojos brillando de emoción contenida. ¿Recuerdas aquella noche?, le dijo con voz temblorosa. Ella asintió, sonriendo. ¿Cómo olvidarla? La noche en que la mujer que abrió su puerta al destino recibió a un desconocido empapado que cambiaría su vida para siempre. Solo que esta vez no era un extraño el que tocaba su puerta, era el amor que pedía quedarse. Las primeras gotas comenzaron a caer, lentas, suaves. Ariel tomó la mano de Sandra y por un momento el tiempo se detuvo. La lluvia los envolvía como un manto, la misma lluvia que los había unido cuando todo era incertidumbre. «No tengo riquezas para ofrecerte», dijo él, «ni promesas vacías. Solo tengo lo que soy ahora y mi deseo de construir contigo algo real». Sus palabras eran sencillas, pero tenían el peso de una vida entera redimida. Así son las historias de amor emocionantes. No se escriben con grandes gestos, sino con verdades pequeñas que nacen del alma. Sandra lo miró sin hablar. No necesitaba respuestas complicadas. En su silencio había comprensión, gratitud y esa certeza que solo tienen las mujeres que ya han llorado demasiado. A veces, la vida nos quita todo solo para dejarnos ver lo que realmente importa, pensó. Ariel se arrodilló sobre la tierra mojada, sin importar la ropa ni el frío. «No quiero volver a perderme, Sandra. Quiero que esta casa, esta tierra y este amor sean mi destino». Y en ese instante, entre el trueno y la calma, sellaron una promesa más poderosa que cualquier juramento. La promesa de quedarse incluso cuando vuelva la tormenta. El agua corría por sus rostros, pero no distinguía si eran lágrimas o lluvia. Emiliano observaba desde la ventana, con la inocencia de quien no entiende de pasados, pero sí de amor. Ariel lo miró y extendió los brazos. El niño corrió hacia él riendo, y los tres se abrazaron bajo el aguacero. Era el retrato perfecto de una historia de superación y perdón, de esas que nacen en el barro y florecen entre las grietas. Porque el amor, cuando es verdadero, no teme mojarse. Sabe que cada gota es un recordatorio de que vale la pena comenzar otra vez. El campo entero parecía aplaudir el momento. Las hojas se mecían, los pájaros volvían a cantar y la lluvia caía con un ritmo casi musical. Ariel levantó la vista al cielo y susurró: «Gracias». No sabía bien a quién se dirigía, a la vida, al destino o a Dios,
pero sabía que algo más grande que él había guiado cada paso de su caída hasta ese instante. El magnate que perdió todo entendía ahora que lo había perdido todo, para ganarlo todo. Sandra se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «No fue la lluvia la que te trajo», dijo. «Fue el amor disfrazado de tormenta». Dentro de la casa el fuego seguía encendido, como un símbolo de lo que ahora ardía en sus corazones. Ariel la miró y recordó cada momento vivido allí. El miedo, la vergüenza, la gratitud, el perdón. Todo eso los había traído hasta ese instante. «Prométeme algo», dijo ella suavemente, «que nunca dejarás de ser el hombre que conocí aquí. No el magnate, sino el humano». Él sonrió con los ojos húmedos. «Te lo prometo, porque sin ti volvería a ser un hombre perdido». Y en ese intercambio de promesas se dieron cuenta de que el amor no necesitaba testigos. Bastaba con la lluvia. Esa noche, ya bajo techo, Ariel encendió una vela. El resplandor se reflejaba en las paredes como si quisiera recordarles que incluso la luz más pequeña puede vencer la oscuridad. «¿Sabes qué pienso?», dijo él. «Que el destino no se equivocó. Nos cruzó en el momento justo, ni antes ni después». Sandra lo escuchó en silencio, con una sonrisa que decía más que cualquier palabra, porque a veces el amor no se dice, se respira. Y esa noche, mientras afuera la tormenta seguía cantando, el aire estaba lleno de esa quietud que solo acompaña a los amores que nacen para quedarse. Al amanecer, el campo despertó brillante. Todo olía a tierra nueva, a vida recién lavada. Sandra salió y se detuvo a mirar el horizonte. Ariel se acercó por detrás, la abrazó y susurró. «Nunca imaginé que la lluvia pudiera ser tan hermosa». Ella respondió, «Porque ahora sabes que después de cada tormenta algo renace». Y juntos, en silencio, comprendieron que cada gota había sido necesaria, que nada fue casualidad, que el amor bajo la lluvia no era una metáfora, sino su realidad. El agua había borrado el pasado y bendecido su futuro. Los días siguientes estuvieron llenos de calma. El trabajo en el campo se hizo más ligero, las risas más frecuentes y las noches más cálidas. A veces, Ariel se detenía a observar a Sandra mientras dormía y pensaba, «No es que encontré el amor, es que el amor me encontró a mí cuando menos lo merecía». Ese pensamiento lo acompañaba siempre, recordándole que las segundas oportunidades no se piden, se merecen con el alma, y en su mente repetía una frase que se había vuelto su verdad: «Perder fue lo mejor que me pasó». El pueblo pronto supo de su compromiso. Algunos lo celebraron, otros lo juzgaron, pero a ellos ya no les importaban las voces externas. Habían aprendido que las grandes historias que tocan el corazón no necesitan aprobación, solo autenticidad. Lo importante no era el qué dirán, sino el qué sentirán, y ellos sentían paz. En ese amor simple y verdadero habían encontrado la mayor riqueza. Era el tipo de amor que no busca escapar de la tormenta, sino aprender a bailar bajo ella. Aquel día bajo la lluvia no fue solo una promesa entre dos personas, fue un pacto con el destino, el comienzo de algo que trascendía lo visible. Porque cuando dos almas heridas deciden elegirse sin condiciones, el universo entero se acomoda para protegerlas. Esa fue su bendición, su juramento y su señal. Y aunque el cielo seguía gris, dentro de ellos brillaba un sol que ya nunca se apagaría. Así, entre risas, agua y amor, el destino escribía su siguiente capítulo. La nueva vida de un hombre que, habiendo perdido todo, finalmente había aprendido a ser humano. La vida en el campo se volvió su nueva verdad. Las mañanas ya no comenzaban con llamadas ni con trajes caros, sino con el canto de los gallos y el olor del pan que Sandra horneaba con amor. Ariel se despertaba temprano, miraba por la ventana y sonreía al ver a Emiliano corriendo descalzo entre los charcos. «Esto es riqueza», pensaba. Cada día que pasaba comprendía que había perdido el mundo, solo para ganarse a sí mismo.
Así fue como el magnate que perdió todo se convirtió finalmente en un hombre que había aprendido a vivir. El trabajo en la tierra lo transformó. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos, ahora se llenaban de barro y callos. Pero ese cansancio tenía un sabor distinto, el de la paz. A veces, mientras araba el suelo, recordaba sus antiguos días y no sentía odio ni nostalgia, solo gratitud. Perder fue mi milagro, se decía, y mientras el sol caía sobre su rostro, comprendía que la vida le había quitado todo lo superficial para regalarle lo esencial: una familia, propósito, amor. Esa era la verdadera historia de superación y perdón, la que se escribe con humildad, no con triunfos. Sandra lo observaba con una mezcla de ternura y orgullo. Veía cómo aquel hombre que llegó herido y confundido ahora reía con su hijo, cuidaba los cultivos y ayudaba a los vecinos. El destino no se equivoca, pensaba. Solo tarda lo necesario para atraer a las personas correctas. En su corazón ya no había rastros del pasado, solo una certeza, que el amor verdadero no se busca, se construye. Por eso, cada gesto cotidiano, una mirada, un abrazo, una palabra amable, se convirtió en una oración silenciosa de gratitud. El pueblo comenzó a aceptarlo poco a poco. Al principio, muchos lo veían con curiosidad. Nadie entendía cómo un hombre con educación de ciudad había terminado en aquel rincón perdido. Pero Ariel no explicaba nada. Sonreía, ayudaba, compartía. Era el primero en llegar a las cosechas y el último en irse. «Es un buen hombre», decían los ancianos. «No sabemos quién fue, pero sabemos quién es». Y esa fue su mayor redención. Pasar de ser conocido por su fortuna a ser recordado por su bondad. Por las noches, cuando el cansancio pesaba, Ariel se sentaba frente al fuego con Sandra a su lado. Conversaban de la vida, del futuro, de los sueños que ahora sí tenían sentido. «Nunca pensé que la felicidad sonara a grillos y a leña ardiendo», bromeaba él. Sandra reía. «Es que la paz hace menos ruido que el dinero». Esa frase se le quedó grabada, porque era cierta. Lo sencillo no es vacío, es profundo. Lo humilde no es poco, es suficiente. Así aprendió que la verdadera grandeza no está en mandar, sino en cuidar. Con Emiliano, el vínculo crecía cada día. El niño lo llamaba papá, sin titubear, y esa palabra lo conmovía más que cualquier título empresarial. «Papá», decía el pequeño, «¿vas a quedarte para siempre?» Ariel lo abrazaba fuerte. «Para siempre, hijo. Ya no tengo a dónde ir, porque mi casa está aquí». En esos momentos comprendía que el amor verdadero después del dolor no solo repara, sino que enseña a permanecer. Que las segundas oportunidades no se encuentran, se merecen. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, Ariel salía al porche y observaba el horizonte. Miraba las montañas, las nubes, los campos. Todo le recordaba su caída y su renacimiento. «El destino es sabio», pensaba. «Si no hubiese perdido todo, nunca habría aprendido a amar». Cada paso dado en la tierra que antes no conocía se convirtió en una oración de agradecimiento. Y así, sin darse cuenta, el hombre que antes creía controlar el mundo empezó a vivir guiado por algo más grande: la gratitud. Sandra también cambió. Dejó de mirar el pasado con tristeza y comenzó a mirar el presente con fe. Su corazón, antes temeroso, ahora estaba lleno de fuerza. Sabía que la vida no le había devuelto al hombre perfecto, sino al hombre real, aquel que había tropezado, caído y aprendido. Y en ese aprendizaje, ambos se reflejaban. La mujer que sanó al forastero y el hombre que le enseñó a volver a confiar eran ahora uno solo. Unidos no por necesidad, sino por elección. El hogar que compartían se llenaba de vida. Plantaron flores alrededor de la casa, y cada vez que florecían, Sandra decía: «Mira, el amor también crece si lo cuidas». Ariel asentía, sabiendo que no hablaba de flores. La vida se había vuelto simple, sí, pero intensamente significativa. No había lujo,
pero había plenitud. No había ruido, pero había música. Y cada día, sin excepción, agradecían al cielo por aquella historia de amor emocionante que había nacido de una tormenta. Una noche, mientras el viento soplaba con suavidad, Ariel miró las estrellas y pensó: quizás no soy el mismo hombre que un día cayó, pero tal vez eso era justo lo que necesitaba. El pasado ya no dolía, se había vuelto maestro. El futuro no asustaba, se había vuelto promesa. Y a su lado, Sandra sonreía, como si el universo hubiera querido mostrarle que, en el fondo, todos los caminos rotos conducen a casa. Pero el destino, siempre generoso, aún tenía una última lección que enseñarles, y esa lección llegaría, como todo en sus vidas, bajo el mismo cielo que los había visto renacer. Los años pasaron suaves, como las olas que besan la orilla sin hacer ruido. Sandra y Ariel envejecieron con la calma de quienes ya no buscan, porque han encontrado. La casa seguía igual de sencilla, pero ahora estaba llena de recuerdos, risas, huellas pequeñas, silencios compartidos. Emiliano creció fuerte, noble, con el corazón limpio de quien fue amado sin condiciones. Y aunque el tiempo dejó canas en sus cabellos, en sus miradas seguía viva la misma chispa de aquella noche de lluvia, cuando dos almas perdidas se reconocieron bajo el mismo cielo. Así terminan las historias románticas con final feliz, no con fuegos artificiales, sino con paz. Sandra solía sentarse en el porche con una taza de café entre las manos, mirando al horizonte. A veces pensaba en el pasado y sonreía. Si no hubiera abierto esa puerta, mi destino habría seguido dormido, decía, porque entendió que la mujer que abrió su puerta al destino no solo salvó a un extraño, sino a sí misma. El amor la había convertido en su mejor versión, más fuerte, más sabia, más libre. El destino no se equivoca, pensaba, solo espera que uno tenga el valor de abrir. Esa era la gran lección que el tiempo le había enseñado. Ariel, por su parte, se había convertido en un hombre distinto, pero sin perder la humildad de aquel que conoció el vacío. Cada mañana, antes de trabajar, agradecía. No por lo que tengo, murmuraba, sino por lo que aprendí. En sus palabras no había grandeza material, sino espiritual, porque el magnate que perdió todo ya no necesitaba títulos ni fortuna. Su riqueza era la serenidad. A veces se detenía a mirar sus manos y pensaba: con estas manos firmé imperios, pero también planté flores. Y entonces sonreía, sabiendo que al final lo más importante no es lo que el mundo recuerda de ti, sino lo que dejas florecer en los corazones que tocas. Una tarde, mientras una llovizna fina caía sobre los campos, Sandra se acercó a él. ¿Recuerdas aquella primera noche?, preguntó. Ariel asintió, con los ojos húmedos. Nunca la olvidaré, dijo, porque esa lluvia no me destruyó, me despertó. Ambos rieron suavemente, y en ese momento comprendieron que cada tormenta que habían enfrentado, cada caída, cada lágrima, los había traído exactamente hasta allí. No había accidentes, no había azar, solo el misterioso pulso del universo moviendo sus piezas con precisión. Así son las historias que tocan el corazón. Te hacen entender que nada es pérdida si aprendes de ella. Cuando Emiliano formó su propia familia, la casa volvió a llenarse de voces nuevas, nietos corriendo, olor a pan, canciones. Ariel y Sandra los observaban con ternura, sabiendo que la vida, como la tierra, siempre devuelve más de lo que siembras. Mira, amor, dijo él una vez, nuestro hogar fue pequeño, pero nuestro legado es grande. Sandra lo miró con una sonrisa serena, porque lo construimos con amor, no con orgullo. Y así entendieron que la felicidad no necesita más espacio que el que ocupa un corazón agradecido. Con el paso del tiempo, Ariel comenzó a escribir, no sobre negocios, sino sobre vida. Llenaba cuadernos con frases, recuerdos, aprendizajes. Una noche escribió: nadie se pierde por casualidad,
A veces, el camino roto es el único que lleva al alma correcta. Sandra leyó esas palabras y lloró en silencio. Eran simples, pero contenían toda su historia. Amor verdadero después del dolor, eso era lo que habían vivido. Y el mundo podía olvidarlos, pero ellos sabían que su historia era un susurro eterno entre la lluvia y la tierra. El último invierno llegó suave. La casa estaba tibia, el fuego encendido. Ariel miró a Sandra y con una voz tranquila dijo: «Gracias por abrirme la puerta esa noche». Ella tomó su mano y respondió: «No fue solo la puerta, fue mi corazón». Y así, sin más palabras, sellaron su vida como habían sellado su amor, con silencios que decían todo. Afuera, la lluvia volvió a caer, como si el cielo quisiera acompañarlos una vez más en su danza infinita. Días después, el amanecer trajo calma. La silla de Ariel estaba vacía, pero su presencia seguía viva en cada rincón. Sandra no lloró, porque sabía que no se había ido. Había vuelto a la lluvia, al viento, a la tierra. Su amor no había terminado, solo había cambiado de forma. «El destino no separa», susurró, «solo transforma». Y cada vez que llovía, ella sonreía, sabiendo que él estaba allí, en cada gota que tocaba su piel. Los años siguieron, y la historia de ambos se convirtió en leyenda entre los vecinos. Dicen que la lluvia trajo a un magnate y lo convirtió en campesino, contaban. Pero los que los conocieron saben que la lluvia no trajo riqueza, trajo amor. Y así, generación tras generación, su historia siguió viva, inspirando a quienes necesitaban creer en el destino y las segundas oportunidades. Porque cuando el amor es real, ni el tiempo ni la muerte pueden apagarlo. Y en algún lugar del cielo, bajo la misma lluvia que los unió, Sandra y Ariel volvían a encontrarse una y otra vez. Él tomaba su mano y decía: «¿Listos para otra vida?». Ella reía: «Siempre que vuelvas a tocar mi puerta». Y entonces la lluvia comenzaba a caer de nuevo, como un pacto eterno entre dos almas que aprendieron que amar es perder el miedo a volver a empezar. Porque al final nadie se pierde por casualidad. Solo se reencuentra cuando el corazón ya está listo para amar de nuevo. A veces, la vida nos rompe solo para mostrarnos de qué estamos hechos. Sandra abrió su puerta sin imaginar que estaba abriendo también su destino. Y Ariel, el magnate que lo perdió todo, descubrió que lo único que realmente vale no se compra, se siente. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no llega cuando todo está en calma, sino cuando más necesitamos creer que algo bueno aún puede pasar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el destino puso a alguien en tu camino por una razón? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si esta historia tocó tu corazón, apóyame con tu me gusta. Suscríbete y activa la campanita para seguir viendo más historias de amor emocionantes, de superación y perdón, donde el alma aprende que siempre hay segundas oportunidades.